Gracias a Dios por su misericordia para con cada uno de nosotros. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que el pastor me ha dado para estar aquí. Yo sé que muchas veces nos sentimos indignos, ¿verdad? No somos dignos de estar en lugares así, pero Dios ha tenido misericordia con nosotros. Le doy gracias, pastor, porque nos has abierto la puerta de la iglesia cuando nosotros venimos y nos quedamos aquí con mi esposa y mi hija Naomi, y después, por la gracia de Dios, hizo un milagro y mi hijo Cristian también llegó. Y bueno, ya está la familia completa, ¿verdad? Y yo creo que ese es fruto del trabajo de cada uno de nosotros, de los pastores que han estado orando por nosotros, de cada hermano que ha estado orando, y ese que Dios es que ha hecho la obra en nuestra vida. Y bueno, gracias a Dios por el día de los pastores. El pastor y la pastora, la verdad, son una persona que yo admiro mucho porque son personas que han dado ejemplo en su humildad, en su forma de trabajar con cada uno de nosotros. Y una pregunta que se me surgía mientras yo estaba ahí sentado y digo, muchas veces nosotros los hermanos, digamos los congregantes, a veces fallamos y vamos y decimos, oye pastor, ayuda, ¿qué vamos a hacer o cómo? Y el pastor está ahí, mira, vamos a leer la palabra. El Señor dice, si te has arrepentido, el Señor te ha perdonado. ¿Y quién soy yo para decirte unas cosas? Y una de las preguntas que me ha surgido, digo, ¿qué pasaría si los líderes o un pastor cayera en la prueba o pecara? ¿Cómo responderíamos nosotros los que estamos ahí abajo? Porque muchas veces juzgamos, muchas veces decimos, pues él es pastor y ¿cómo es posible que haga esa cosa? No es digno de estar aquí, saquémoslos o nos vamos en otra iglesia. Y bueno, yo no sé, Dios puso eso en mi mente y creo que es para que reflexionemos, porque todos somos humanos, todos somos seres que Dios ha creado y que la carne está en nosotros, como dice la Biblia en el libro de Gálatas, ¿no? Que la carne y el espíritu siempre están constante peleando. Y yo quiero que meditemos en esa palabra. Si un día nuestros pastores llegaran a fallar, siempre vamos a estar orando por ellos, pero no somos nosotros que juzguemos y que digamos que ellos no son dignos de estar aquí, sino es Dios el que pone la persona. Y bueno, gracias a Dios, mis hermanos, esa no es la prédica, pero es lo que Dios ha puesto, porque el Señor ha querido darnos una enseñanza, ¿verdad? Y estoy un poco nervioso. Estábamos mejor cuando estábamos aquí muchos, pero ahorita ya estoy solo. Bueno, mis hermanos, por favor, abramos nuestra Biblia en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Y me dicen un amén cuando ya lo tengan. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiero leer otra porción antes de entrar en la palabra. En Primera de Pedro, capítulo 2, 20 también. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Dice así: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado por Dios. Gloria a Dios. Acompáñenme a orar para que el Señor sea glorificado y que nos hable a través de su palabra. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche, Padre amado, Señor. Gracias por nuestros pastores, Señor, que tú has puesto, Padre amado. Señor, sigue ayudándolos, Padre amado. Sigue ayudando a cada hermano de esta congregación, Señor. Y que sigamos, Señor, adelante, Padre, a pesar de la prueba, a pesar de las tribulaciones, que son muchas. Pero sabemos, Señor, como dice tu palabra, que todo lo que te servimos, Señor, y lo que te buscamos, Señor, todo eso nos va a ayudar a bien para nuestro crecimiento, Padre amado, Señor.
Señor, que tú abras el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, y que nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo tome autoridad en nuestra vida y nos llene de tu palabra, Señor, para así dar fruto, Padre amado, Señor. Gracias te damos, Señor, sea tu nombre glorificado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Si vemos aquí el apóstol Pedro, unos versículos antes, en el versículo 3, empieza con una alabanza por los privilegios concedidos a los creyentes. Pedro alienta a los cristianos a seguir adelante, recordándoles que por medio de la resurrección de Cristo, Dios le ha hecho nacer de nuevo y como resultado han adquirido una herencia reservada para ellos en el cielo. Como cada uno de nosotros siendo hijo de Dios, dice su palabra que Él tiene reservado para nosotros en el cielo una herencia. Una herencia que no va a ser contaminada, una herencia que no va a ser una herencia incorruptible, dice aquí. A eso nos ha llamado Dios. Pedro dice que Dios nos ha hecho renacer en una herencia que nunca perecerá, ni se contaminará, ni se desvanecerá. Una verdadera salvación segura. Y alenta a sus lectores al recordarle que los creyentes en Cristo pueden alegrarse por esta herencia imperecedora y esta salvación segura. Ese es un gran aliento para nosotros, ¿verdad, hermano? Dios, cuando escuchamos esta palabra, nos motiva más a seguir buscando la presencia del Señor, a pesar de muchas cosas. Pero el punto clave aquí es que, aunque en este mundo seamos probados por la persecución y el sufrimiento, son las cosas que nosotros no podemos evitar como cristianos. En este cuerpo que vivimos, cada día vamos experimentando nuevas cosas y muchas veces las pruebas vienen a nuestra vida. Y muchas veces cometemos el error de decir, bueno, si somos cristianos, ¿por qué Dios permite que esa prueba venga a nuestra vida? En las pruebas, como se enferma un hijo, los doctores te dicen que ese hijo ya no tiene solución, que ya va a morir. La prueba en la economía, cuando tú estás trabajando y dices, Señor, pero el dinero no me rinde. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo voy a hacer esto? Y una cosa, hermano, que yo quiero que sepa es que hay unas cosas que son pruebas y hay otras cosas que son consecuencias de nuestros pecados o consecuencias de nuestra desobediencia a Dios. Entonces, lo que yo le quiero hablar es la prueba. Las pruebas van a venir cuando nosotros estamos firmes buscando la palabra de Dios. Cuando estamos firmes, entregados al Señor, las pruebas van a venir. Y en las pruebas, mis hermanos, usted y yo no vamos a estar solos. Porque Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Él dice en su propia palabra que Él no nos dejará ni nos desamparará. Aunque esa prueba va a hacer que nosotros sintamos y digamos, Señor, ¿dónde está que te siento tan lejos? Porque las pruebas van a ser duras en nuestra vida. Pero eso no quiere decir que el Señor está lejos, sino que el Señor está más cerca de nosotros. La prueba hace que nosotros muchas veces sintamos el dolor más grande, pero el Señor siempre está con nosotros, mis hermanos. Es necesario que la prueba venga a nuestra vida para así ejercitar nuestra fe y avanzar cada día más y más. Porque aquellas personas que son probadas y salen aprobadas, el Señor le da lo que Él sabe que ellos van a poder manejarlo. Tomamos ejemplos a los pastores, tomamos ejemplos a los líderes, que ellos, si les preguntamos, ellos no van a decir que nunca han tenido prueba en su vida. Esta vida es vida de prueba. Esta vida estamos como el oro, como dice aquí mismo Pedro, dice, como el oro, que es material perecedero, tiene que ser probado en el fuego. ¿Para qué? Para hacerlo más puro. Así nuestra fe tiene que ser probado con el fuego. Ahí es donde el fuego, hermano, no es algo fácil. Ser probado con el fuego. Muchas veces en el fuego, cuando los matrimonios están en prueba, cuando hay infidelidad, cuando hay maltrato, cuando hay situaciones semejantes a esas, ahí es donde Dios quiere ver cómo nosotros reaccionamos como cristianos maduros en la palabra de Dios. Porque muchas veces podemos decir, mi hermano, pero ya perdona o haz esto, pero
Si nosotros estamos en ese mismo momento, si nosotros somos esa persona, ahí es donde Dios espera cómo nosotros vamos a reaccionar. Porque hablar cualquier palabra, dar consejos es muy fácil. Pero Dios quiere que primero nosotros sintamos lo que estamos hablando, después para poder sentir lo que el otro hermano está sintiendo, para así ayudarlo. Gloria sea al Señor. Y la prueba, mi hermano, viene con propósito. Dios hace que todas las pruebas vengan con un propósito. Dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, dice así. Le voy a leer para que no tomemos mucho tiempo. Amados, no os sorprendéis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontece, sino gozaos por cuando sois vituperados, por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Por eso no hay que tomar las pruebas como algo extraño, mis hermanos. Ustedes cristianos, somos hijos de Dios, van a venir las pruebas. Yo muchas veces he escuchado personas, he visto hasta iglesia, que dice que si tú eres probado o algo semejante viene a tu vida, es porque no eres hijo de Dios, sino que, que algo anda mal. Tienes que revisarte porque algo anda mal. Pero en realidad, mis hermanos, aquí el apóstol está haciendo casi lo contrario, que cuando tú estás metido en la palabra de Dios, las pruebas van a venir en tu vida. ¿Y sabes por qué Dios va a permitir que esa prueba venga a tu vida? Porque Dios sabe que tú tienes la capacidad de vencer esa prueba en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y aquí el apóstol dice, hermano, no se sorprenda cuando venga esa prueba, como que si algo extraño está viniendo en su vida, como que algo extraño está causando su vida. No se sorprenda, sino que alégrense porque esa prueba el Señor lo permite. El Señor permite la prueba, pero también dice aquí el apóstol, estén siempre gozosos en medio de las pruebas. Mientras yo estaba leyendo esta palabra, me vino a la mente que digo, ¿cómo voy a estar gozoso si estoy sufriendo? ¿Cómo puedo hacer esto si estoy sufriendo una infidelidad, si estoy sufriendo en medio de la enfermedad? ¿Por qué el apóstol me está diciendo que yo esté alegre, que me goce? Y él estaba leyendo y digo, wow, el Señor me dice así porque su palabra también dice, hermanos míos, de nada estéis preocupados ni afanados, sino que se ha conocido sus peticiones delante de Dios por medio de toda oración y por medio de ruego con acción de gracia delante de Dios. Y eso me ha dicho mis hermanos que cuando las pruebas están en mi vida, yo solamente tengo que decir, Señor, yo no puedo con esto, pero yo sé que tú puedes ayudarme. Y ahí es donde viene la alegría y el gozo que el apóstol Pedro está diciendo a los cristianos. Y mis hermanos, yo sé que no es fácil, porque son algo duro, son cosas duras. Cuando un hijo se muere, la persona, de eso no trae gozo en la vida de uno. Eso nunca va a traer gozo. Pero el Señor tiene un motivo para darnos esta palabra, por decirnos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Gócense. El mundo allá afuera nos enseña que cuando pasa algo así, tenemos que estar tristes o tenemos que buscar solución, ansioso y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero el Señor dice, no, gózate y alégrate y tranquilo porque yo voy a pelear por ti, dice el Señor. Gloria sea al Señor. Y mis hermanos, en la palabra de Dios, en el Pedro también nos enseña que Dios quiere que en medio de esa prueba seamos encontrados en alabanza, en gloria y honra para Dios. Y yo quiero hacer una pregunta que yo creo que sabe. ¿Cómo reacciona usted cuando la prueba viene en su vida? Probablemente ahora muchos estén en prueba. ¿Cuál es la reacción que usted tiene? ¿Cómo reaccionan? ¿Están confiando en el Señor? ¿Están dándole honra al Señor? ¿Están dándole gloria al Señor? ¿Están alabando al Señor en medio de las pruebas? ¿O están lamentando y están diciendo, Señor, pero ¿por qué hace esto? ¿Eres injusto con nosotros? ¿Cómo reaccionamos a esa prueba que Dios ha mandado a nuestra vida? Yo mismo estoy en prueba. Y saben, mis hermanos,
yo me preocupo muchas veces, salgo con mi esposa y yo digo, wow, no sé, pero siento una presión que no sé ni qué hacer. Y ella va a mi lado y me dice, ajá. Y yo, en mi pensamiento viene la palabra de Dios y dice, pero si la palabra de Dios dice que por más que yo me afane, por más que me preocupe, por más que yo quiera hacer algo, si no puedo hacerlo, no lo voy a poder hacer. El Señor dice que Él va a tener cuidado de mí. Y si Él dice en su palabra que Él va a poder solucionar eso, entonces yo, ¿por qué voy a estar dudando de la palabra de Dios? Mis hermanos, esa es la palabra de Dios que ha dado. Y dice en Mateo 6:33, dice, poned primeramente el reino de Dios y justicia, buscarlo primero. Y todas las cosas que necesitemos el Señor nos la dará. Y esa es una palabra bíblica del Señor. El Señor ha dicho, me acuerdo cuando estábamos estudiando, creo en un martes, que el pastor dijo, una palabra que me quedó, digo, hermano, no se afane, no se preocupe. El Señor tuvo la culpa de decir, pongan todas sus ansiedades sobre mí, que yo tengo cuidado de nosotros. Así que si el Señor dijo eso, hay que ponerlo sobre el Señor. El Señor sabe qué va a hacer con eso. Y eso es algo hermoso, mis hermanos, que en medio de las pruebas sepamos poner nuestra carga sobre el Señor, sepamos confiar en el Señor, porque Él es fiel y justo, ¿verdad? Dice en el libro de Santiago, no hay primera, solo es Santiago. Santiago 1, capítulo 1, verso 2 al 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra vez el apóstol Santiago, ya Pedro nos dijo algo semejante y ahora el apóstol Santiago nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando el apóstol dice diversas pruebas, mis hermanos, es que son muchas las pruebas. Son muchas las pruebas. Además que usted quiera librarse de una prueba, el Señor lo va a poner porque el propósito del Señor es hacer que tú crezcas. Y que el propósito del Señor es también que a pesar de las pruebas, tú puedas confiar en Él. Por eso dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y si no hay fe, si no hay prueba, no va a haber paciencia también. No vamos a poder trabajar en eso. Pero el Señor pone las pruebas para que nosotros podamos ser pacientes. Amén. Así que, como dicen los hermanos, hay que saber pedir también, porque si pedimos paciencia, el Señor nos va a mandar prueba también. Porque ya tenemos... Lo que vamos a pedir al Señor es, Señor, ayúdame en esta prueba para poder ser paciente, para poder seguir adelante, Señor, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Gloria al Señor. Y mis hermanos, y lo que yo le estoy diciendo a mis hermanos, tal vez sea cosas pequeñas, ¿verdad? Que estamos sufriendo por cosas así, que un familiar que se perdió, que se murió, una enfermedad, cosas así. Pero ¿sabes una cosa, mis hermanos? Si quieren acompañarme, en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 13. Libro de Daniel, capítulo 3, verso 13. Cuando lo tengan me dicen amén. Daniel, capítulo 3. Amén. Capítulo 3, verso 13. Dice así la palabra del Señor. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajese a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y del zompaño, de todo instrumento de música, os veis y adoréis la estatua que he hecho? ¿Qué he hecho? Porque si no lo adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mis hermanos, esta prueba, yo no sé si muchos de ustedes serían capaces de desafiar esto que ha hecho el rey Nabucodonosor.
Dice la palabra que el rey hizo una estatua de oro y dijo, llamó a todo lo que le servía. Los llamó a todo y todo el pueblo. Llegó y empezó a decir el rey, mira, cuando suene todos los instrumentos musicales, todo tiene que postrarse y adorar este ídolo, esta estatua de oro que he hecho. Y el que no lo hace será echado al horno de fuego. Lo que usted, mis hermanos, está pasando, lo que yo estoy pasando, no es nada comparado con esta prueba que le ha venido a estos jóvenes. Y me sorprende mucho porque estos jóvenes no adoraron ese ídolo. Y fueron acusados por unos enemigos que eran los caldeos y lo acusaron. Mira, esos jóvenes, los amigos de Daniel, no están obedeciendo lo que tú has decretado, oh rey. El rey se enojó y los mandó a llamar y le dijo, mira, ¿saben qué? He escuchado que ustedes no quieren arrodillarse y adorar lo que yo he hecho. Ahora pues le voy a dar una... Al sonar todos los instrumentos musicales, yo quiero que ustedes adoren, se postren y adoren al ídolo que yo he hecho. Pero saben, mis hermanos, estos jóvenes dijeron, y antes de eso, y el rey dice, pero si no obedecen, ¿qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Mi hermano, no sé cuál es su pensamiento de usted en este momento, pero muchos hubieran dicho, ok, vamos a adorarlo, y ya después Dios conoce nuestro corazón, y ya seguimos nuestra vida después. Pero estos jóvenes eran fieles a Dios. Eran fieles a Dios, tenían una confianza verdadera en el Señor, que ellos sabían que a pesar de los problemas, a pesar de tantas pruebas, ellos estaban dispuestos a confiar en el Señor. Y estos jóvenes le dijeron, mira rey, no hace falta que nosotros te respondamos, no hace falta que nosotros te digamos que no vamos a hacerlo, no vamos a adorar ese ídolo. Dice la Biblia, mi hermano, para no leerlo todo, dice la Biblia que estos jóvenes no hicieron lo que el rey le mandó a hacer y el rey se enojó mucho, dice la Biblia. Y mandó que esos hornos fueran calentados 7 veces más. Y mandó a esos jóvenes y que fueran que lo lanzara al horno de fuego. Pero me sorprende porque estos jóvenes dijeron, mira rey, el Dios que nosotros servimos nos va a librar de ese horno de fuego. Esa tiene que ser nuestra respuesta en medio de nuestras pruebas. El Dios que nosotros servimos nos va a ayudar en medio de la enfermedad, en medio del matrimonio, en medio de tantas cosas, una pérdida de hijo y en medio de cuando estamos necesitados económicamente. El Señor que yo sirvo, Él me va a ayudar. Pero hermano, parte B de esta palabra dice que estos jóvenes dijeron, y si Dios no nos libra de eso, ni aún así nosotros vamos a adorar ese ídolo. Esto me muestra a mí, mis hermanos, que estos jóvenes estaban dispuestos de alabar a Dios a pesar de que Dios no contestara lo que ellos querían. Así tenemos que reaccionar nosotros. Muchas veces seguimos, Señor, dame un buen trabajo para que yo te pueda servir, Señor. Tú sabes que yo necesito pagar la renta, necesito hacer tal cosa y necesito dinero. Mis hijos necesitan comer. Y tú dices, si tú lo haces, Señor, yo te voy a alabar. Y si el Señor no lo hace, ¿qué vamos a hacer? No vamos a alabar al Señor hasta que el Señor lo haga. Aquí estos jóvenes nos están enseñando, mis hermanos, que a pesar que el Señor no responda a nuestra oración, lo que nosotros queremos, siempre vamos a alabar al Señor, porque Él, con el simple hecho de darnos un nuevo día, mis hermanos, con el simple hecho de darnos el aire, de hacer que su sol salga sobre nosotros, eso es lo que nos va a motivar a alabar al Señor. Y créeme, mi hermano, quiero decir una palabra, que créeme que aunque el Señor no responda con grandes cosas, el Señor no te va a dejar sin comer, el Señor no te va a dejar desamparado. El Señor lo ha mostrado. Eso vemos que creo que es Elías, cuando él sale huyendo de la reina, de aquella mujer, sale huyendo, se va a refugiarse en una cueva. El Señor no lo deja solo. Él empieza a decir, Señor, solo he quedado yo. Como muchos nosotros decimos, no, Señor, ¿por qué a mí? Dice la palabra, mi hermano, que Dios le dijo, quédate ahí, toma el agua del arroyo y yo voy a mandar unos cuervos para que te den de comer. Y su palabra se cumplió porque Dios mandó unos cuervos que le llevaran
pan y carne, dice la Biblia. Esa es la fidelidad de Dios, mis hermanos. Dios es fiel. ¿En quién te refugias cuando estás en problema y en necesidad? Mientras yo estaba pensando en este hombre llamado Elías, me he dado cuenta que la roca donde él estaba metido, la roca representa a Jesucristo. Usted y yo debemos de refugiarnos en esa roca, la roca que es Jesucristo. Mis hermanos, y no solamente los amigos de Daniel pasaron esa prueba. ¿Qué hay del mismo Daniel cuando fue probado en esa fosa? Siendo un hombre fiel. Y ahí vemos que no es por la consecuencia del pecado, sino porque él siendo fiel a Dios. Trabajando con honestidad, siendo una persona íntegra, obedeciendo la ley de Dios, el rey decide escogerlo, de ponerlo encima de otra persona. Y eso no le agrada a la otra persona y dice, pero este Daniel nos está ganando en todo. Hay que hacer algo para que ya se vaya de aquí. Además, él no es de Babilonio, él es hebreo. No tiene que tener nada aparte con nosotros. Se pusieron celosos las otras personas. Y ellos planearon, dice la Biblia, que no hay nada en contra de Daniel, porque él era un hombre justo, hacía lo que el Señor le mandaba hacer. Hermano, que las personas que hablen mal de nosotros, pero que no sea porque nosotros estamos haciendo algo malo, sino porque nosotros estamos agradando a Dios. Y que eso traiga envidia, ya es problema de él. Y planearon algo contra Daniel. Y fueron y le dijeron al rey Darío, oye rey, se juntaron todos los magistrados, dice, sátrapas, otros gobernadores, y llegaron y le dijeron, oye rey, ¿qué te parece si aquí en 30 días pones un decreto que todos los hombres te adoren a ti y no esté permitido que adoren a otros dioses? Y si alguno rompe la regla de adorar a un dios dentro de 30 días, que sea echado a esa fosa de los leones, para que sea muerto, comido por los leones. La palabra que dijeron cautivó al rey y dijo, wow, yo siendo rey, pues yo merezco todo, merezco la adoración de mi pueblo, ok, está bien. Y lo selló. Dice la palabra que cuando Daniel escuchó eso, se fue a su habitación y se sentó a orar en su ventana como lo solía hacer todos los días de su vida, dice la Biblia. Hermano, estos hombres vieron que Daniel hizo eso y dijo, ahora sí tenemos con qué acusar a Daniel. Vámonos con el rey. Fueron y dijeron, rey, mira, tú dijiste esto y esto. Mira, aquel hombre, Daniel, desobedeció, estaba adorando al Dios de los... Y tú dijiste que cualquier persona que no te adorara a ti, que hiciera eso, ahora que se ha echado a ese hoyo donde están los leones. Hermano, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno y siempre nos ha protegido. Usted tiene que pensar en eso. Yo tengo que meditar mucho en eso. Porque el Señor nunca nos va a dejar solo. Tenemos que reaccionar cuando ponen las pruebas. Tenemos que dar gloria a Dios. Tenemos que gozarnos en el Señor porque Él es el que va a hacer todas las cosas por nosotros. Aun cuando la cosa esté en fuego, como los amigos, que hay animales que nos quieren devorar, el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a librar de todo eso. Y mis hermanos, yo creo que no nos cansaría el tiempo, pero gloria a Dios porque el Señor, aunque sea palabra corta, Él habla a través y Él quiere que nosotros nos llevemos su palabra. Y para no leer todo, le quiero hablar también del apóstol Pablo y de Sila. Cuando ellos fueron, dice que ellos encontraron a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y ellos dijeron, Pablo dijo, en el nombre del Señor, oró por ella y a esto no le agradó a otra persona, mis hermanos. Y lo agarraron y lo llevaron preso. Dice la Biblia que lo azotaron, lo golpearon y lo metieron hasta el fondo de la cárcel. Y con el cepo y amarrado, ahí estaban. Pero la reacción de ellos, mis hermanos, en medio de esa prueba fue que dice la palabra que a cantar himno, a dar gloria en Dios en medio de todo eso. Y que los presos que estaban al lado de ellos, estaban en otro lado, los oían cantar a Dios. Hermano,
El Señor quiere que alabemos su nombre en medio de todo esto. El Señor quiere que yo no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu problema, no sé en qué estás viviendo en este tiempo, mis hermanos, pero ya para culminar, dice la palabra del Señor que nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios y que Él nos va a exaltar cuando fuera el tiempo. Un agradecido, a pesar de la prueba, va a ir delante de Dios humillándose y reconociendo que Dios ha permitido esa prueba en su vida para hacer algo mejor, para hacerlo un mejor esposo, para hacerlo un mejor hijo, para hacernos un mejor padre. Ese es el trato de Dios con nosotros. Una prueba para que nosotros podamos responder conforme a su palabra. La misma palabra dice también, está uno triste, vaya y ore a Dios. Está uno alegre, cante alabanza a Dios. Pero no dejemos, mis hermanos, que las situaciones amarguen nuestra vida. No dejemos que las pruebas nos hagan, que a pesar de la prueba, quiero que usted sepa que Dios siempre está con nosotros y Él nunca nos va a desamparar. Voy a leer una última porción para que usted me acompañe en Primera de Pedro mismo, capítulo 2, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. ¿Lo tienen? Señor. Es segunda, mi hermano, perdón. Segunda de Pedro. Es que uno acá arriba se pone nervioso y los versículos se esconden aquí. Gloria al Señor. Era Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, mis hermanos. Se lo voy a leer, dice así. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, os afirme, os fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea al Señor, mis hermanos. El Señor nos ha hablado a través de la prueba y espero que el Señor haya dedicado su vida, mi hermano, con esta palabra de Dios es para darnos algo mejor, para darnos un ministerio también, porque para tener un ministerio necesitamos ser probados en la palabra del Señor. Dice la palabra que uno de los requisitos es que sea un hombre probado, que sea probado y después aprobado por Dios, para que así sea un hombre que tenga buen testimonio. Cada hermano tenga la confianza de acercarnos con nosotros y decir, mis hermanos, ¿sabes qué? Tengo tal necesidad, ¿qué te parece? Y sepamos llevarlo delante de Dios y orar y seguir adelante, mis hermanos. Y que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios para terminar ya con esto. Si se pueden poner de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Y vamos a orar también por su prueba, para que el Señor le dé fortaleza, para que el Señor le dé sabiduría de cómo conducirse también. Y para que el Señor lo llene cada día. Porque necesita. El Señor no nos suelta. Y si nosotros nos soltamos de Él, ya porque voluntariamente lo hemos hecho, pero el Señor no nos ha soltado. Él nunca nos va a soltar ni nos va a desamparar. Oremos. Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche, Dios, por esta palabra, Señor. Aún en medio de la prueba, Señor, que está viviendo tu pueblo, Señor. Aún en medio de la prueba que está viviendo cada líder, los pastores, nuestros hermanos diáconos. Cada prueba, Señor, que está en la vida de ellos, Señor. Sabemos, Señor, que tú has permitido esa prueba, Señor, porque, Señor, no que tenemos, Señor, como recompensa, dice tu palabra, Señor.
El apóstol Pablo dice, Señor, a los corintios, que todo nuestro trabajo, Señor, no ha sido en vano, Señor, sino que tú vas a recompensar a cada uno de ellos, Señor, que han estado constantes en tu palabra, que han estado firmes en tu palabra, Señor. Hoy entendemos, Señor, que la prueba que tú, Señor, has permitido que pasara, Señor, es porque tú, Señor, quieres enseñarnos algo, Señor. Tú nos has enseñado, Señor, que está con nosotros en todo tiempo, Señor, y que podamos tener esa paz aún en medio de esa tormenta, Señor. Señor, podamos sentir que tú estás con nosotros, Señor. Hoy nos humillamos, Señor, delante de ti, Padre. Nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que nada podemos hacer con nuestra propia fuerza, Señor, sino que tú eres el que nos ayuda, Padre amado, Señor. Hermanos, en estos días, Señor, enfermedad, Señor, que tú les des sanidad en su vida, Señor, cuando sea el tiempo, Señor, que tú lo exaltes, Padre amado, Señor. En ese matrimonio, Señor, que está pasando momentos difíciles, Señor, que tú lo ayudes, Señor, ese matrimonio para que pueda soportar, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Señor. Oramos también, Señor, por nuestros pastores, Señor, que tú los ayudes, Señor. No sabemos, pero tú sabes cuál es la prueba que están viviendo ellos, Padre amado, Señor. Pero una cosa tenemos en claro, Señor, como dijo Job, oh Dios, que Salvador vive y que Él nos va a ayudar en todo momento de nuestra vida, Señor. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Señor, en esta noche, Señor, porque tú eres merecedor de toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias te doy, Padre, Señor. Gracias te doy, Padre amado. Recibe la gloria y la honra, Padre amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano Joel.